Muy buenas noches para todos los que nos acompañan en el seminario financiero el día de hoy, en este ciclo de diálogos en finanzas que hemos programado para este semestre. Dentro de las invitaciones teníamos pendiente la participación de nuestro profesor Jaime Andrés Correa, que es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, recientemente titulado como doctor de Contabilidad y Finanzas Corporativas con la Universidad de Valencia. Gran esfuerzo que hay que hacer ahí, profe. Muchas felicitaciones a usted por ese esfuerzo ahí y ese título, a ver si nos transmite todo ese conocimiento que adquirió en ese doctorado. Profe, invitándolo hoy entonces para que nos hable sobre el tema de información no financiera y valor de la empresa. En este espacio vamos a dar más o menos un espacio de unos 40, máximo 45 minutos de charla, y dejamos un espacio adicional, como nos recordó ahora Daniela, para canalizar de pronto algunas inquietudes, dudas o algunos comentarios que nuestra audiencia y nuestros seguidores quieran hacer. Entonces, sin más, nuevamente muchas gracias, profe, por aceptar esta invitación, y el escenario es todo suyo. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, bueno, para todos los asistentes. Gracias al profesor César por la invitación a este espacio. Y bueno, hoy vamos a compartir unas ideas sobre estas dos temáticas, que las llamamos genéricamente así, información no financiera y valor de la empresa. Vamos a ver sobre la marcha que podríamos darle otros nombres, CSR, responsabilidad social corporativa, o ESG en inglés, o ASG, desempeño, y su relación con el desempeño financiero. Es decir, es un tema que puede tener varias connotaciones o varias denominaciones, pero bueno, que el día de hoy le dimos este nombre. Esto es un trabajo que hace parte de lo que trabajamos en el grupo de investigación JICO, del Departamento de Ciencias Contables, en particular de la línea de investigación en contabilidad y finanzas corporativas, y un proyecto de investigación que tenemos sobre la evolución de los reportes corporativos en Colombia y América Latina, con varios profesores y estudiantes de nuestro programa y de algunas maestrías. Bueno, entonces, hoy quiero compartirles como una idea, unas ideas básicamente, primero como que nos hagamos una aproximación a qué es la información no financiera, como qué podemos entender por este concepto, y tal vez que nos familiaricemos con algunas cosas que al día de hoy empiezan a aparecer por muchos lados, en las noticias, en los reportes de las empresas, desde el punto de vista de la investigación también. Luego vamos a hablar algunos conceptos básicos digamos, de recordar o de mencionar en torno a lo que es la valoración de empresas. Y luego vamos a establecer un poco esta relación. En general, durante esta charla, quiero como que llevemos un enfoque, pues como que miremos los dos enfoques, tanto desde el punto de vista práctico como investigativo. Es decir, vamos a ver, yo sé que nos acompañan muchos estudiantes, entonces también es una invitación a que puedan mirar en este tema o temas relacionados con esto, posibles oportunidades de investigación para ustedes, tanto en sus trabajos bien sea de pregrado o de posgrado. Como les decía el profesor César, pues yo me terminé el doctorado hace 2 años y mi tesis giró en torno a estas temáticas. No obstante, pues en el departamento siempre hemos venido trabajando sobre estos temas desde hace más de 12 años. Bueno, entonces vamos a ir entrando como en materia. Bueno, esto es como, aquí buscamos aproximarnos entonces al concepto de la información no financiera. Y entonces, los conceptos pueden ser muy variados, pero entonces yo me quise apoyar en 2 trabajos, fundamentalmente 3 trabajos. Uno es la Directiva Europea para el Reporte de Información No Financiera del año 2015. Y entonces quiero hablarles un poquito también de esa directiva, y es lo siguiente.
Normalmente cuando nosotros hablamos de información no financiera, hay un término que en el pasado se ha utilizado como sinónimo y es información voluntaria. Entonces, siempre se ha dicho información no financiera o información voluntaria. Sin embargo, en algunos países, como en la Unión Europea, esta información que ha sido tradicionalmente voluntaria, pues ya se ha empezado a hacer obligatoria para cierto tipo de empresas. En el caso de la Unión Europea, para las empresas grandes que cotizan en el mercado de valores. Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos de información, como dicen acá, información no financiera? Pues básicamente, aquí nos hablan de aspectos ambientales, sociales y relacionados con los empleados, sobre el respeto por los derechos humanos y un término, un concepto nuevo, cuestiones de la lucha contra la corrupción y el soborno. Entonces, miren que el espectro de lo que se pide rendición de cuentas es bastante amplio. Básicamente, en los primeros elementos es donde se ve reflejado un término que es muy conocido, que es el famoso, una sigla en inglés, ESG, Environmental Social Governance, o que en español ya se viene acuñando también bastante como ASG, temas ambientales, sociales y de gobierno. Ahora, dice esta directiva europea que ya se está aplicando desde hace algunos años, y bueno, adicionalmente sobre estos temas, ¿qué aspectos se deben revelar? Simplemente aquí quiero que tengamos en cuenta este término, los indicadores claves sobre los asuntos relevantes, los famosos, en inglés, KPI, ¿cierto? Pues por sus siglas en inglés, quiere decir esto que cuando la empresa va a revelar sobre estos aspectos, debe apoyarse en unas métricas que puedan medir el desempeño y la evolución en cada uno de estos aspectos. Básicamente esto se resume en esto y digamos que es un punto de partida, digamos, a nivel de regulación, porque no es que eso fuera un tema nuevo para las compañías europeas, pero sí a manera de regulación y, digamos, de hacerse ya como obligatorio. Sin embargo, este término es bastante amplio. Yo les voy a recomendar, les quiero recomendar este paper. Este paper está en una revista muy reputada, que es en Accounting in Europe. Miren, es un paper que básicamente se dedica a estudiar este término, el término de la información no financiera, y lo que se hace es una revisión sistemática en función de cómo este término es usado en los reportes corporativos y cuál es la incidencia que tiene en esos reportes. Entonces, yo les quería dejar esta referencia acá, sin entrar pues como a profundizar mucho en ella, pero es como mostrándoles la importancia de que bueno, y hay otros artículos, pero que hay artículos que solo se dedican a estudiar este concepto, y eso pues tiene que ver como con la relevancia del mismo y como con la fuerza que ha ido ganando. Digamos que en este paper se referencian varias definiciones en torno a lo que se entiende por información no financiera. Una de ellas es la de Eccles y Krauss, que básicamente lo que plantean, al igual que otros autores, es que lo que se entiende por información no financiera es lo que no está regulado en los estándares de información contable, es decir, en las NIF, en las IFRS. Entonces también algunos lo plantean como aquello que esté por fuera de los estados financieros. Eso es otro enfoque de la definición, digamos, muy similar a esta. Claramente, entonces ahí podríamos nosotros pensar también en información, por ejemplo, de tipo interna, de los procesos productivos, de las eficiencias operativas que tienen las empresas, pero si bien eso es cierto, ese espectro, digamos, ha estado más en el ámbito de la contabilidad de gestión. Lo que nosotros encontramos como digamos, más popular, más sonado, cuando nos hablan de información no financiera, básicamente es ese famoso término del ESG, donde tendría cabida como todo esto. Pero bueno, esto simplemente como para referenciarles
que el tema es bastante amplio y que no hay tampoco una unicidad en el concepto, sino que nosotros lo podríamos ver en varias dimensiones. Ahora, de la información no financiera se viene hablando con mucha fuerza en los últimos 30 años. Sin embargo, aquí pues traemos que quería traerles esta relación como de la evolución en los últimos 10 años. Esto está basado en un trabajo de un compañero y amigo, César Beltrán, un trabajo en progreso que analiza básicamente cómo vienen evolucionando distintas iniciativas a nivel internacional que promueven, digamos, la adopción de prácticas, algunas son de corte de país, o sea, de corte global, y las otras son a nivel de empresas, para adoptar, digamos, prácticas que básicamente todas están orientadas, o la mayoría están orientadas al concepto de la sostenibilidad en su acepción más amplia, o parte de ellas. Por ejemplo, cuando está el proyecto del Water Monday, que tiene que ver con una iniciativa en torno al agua, pues el agua como un recurso vital, o la del Carbon Disclosure Project, que es un proyecto específico también sobre emisiones de carbono, pero básicamente hay que entender que toda esta corriente, estas corrientes en torno a la divulgación de información no financiera, pues está relacionado con las crisis ambientales que viene sufriendo pues el planeta desde hace muchísimos años, y por lo tanto, cómo la sociedad en general y cómo las empresas dan respuesta a esas prácticas. Si bien en este cuadro, pues, digamos que vemos unas relaciones precisamente hasta que se da esta iniciativa de la Unión Europea, pues en los últimos años podríamos destacar como uno de los grandes hitos en el año 2015, lo referido a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reemplazaron a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos del Milenio, en el conocido y sonado Acuerdo de París. Entonces, en ese Acuerdo de París de 2015, que por cierto ya cumplió 5 años, se definieron unas metas para todos los países. Sabemos que algunos se han retirado de este acuerdo, pero también no solo para los países, sino para las empresas, para las organizaciones, para todos los actores, para nosotros los ciudadanos también. Y entonces, digamos, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible es tal vez hoy la fuente o digamos uno de los pilares fundamentales que promueven las empresas y a las cuales se buscan acoger para ponerse en sintonía con las prácticas de sostenibilidad. Ya les voy a mostrar pues como una relación más amplia como de esas distintas iniciativas, en las cuales, repito, en algunas están los estados, los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro, pero sin duda alguna en la cual debemos sumarnos todos los ciudadanos, porque finalmente todos tenemos una responsabilidad y una vinculación con este tema. Claro, si nosotros preparáramos información, estados financieros de nosotros o reportes de nuestra actividad, pues nosotros también podríamos decir cuánto reciclamos, qué tanto acogemos las normas, qué tanto pagamos los impuestos. Es decir, nosotros también podríamos hacer una autoevaluación como ciudadanos de este planeta, de decir, bueno, cuáles son nuestras prácticas, nuestras buenas prácticas en torno a los temas de la sostenibilidad y digamos, lo social. Entonces, básicamente, a eso es lo que le apuntan las empresas, a rendir cuentas sobre cuáles son sus prácticas, sus acciones, sus políticas en torno a el medio ambiente, a la sostenibilidad, a la sociedad, a sus relaciones con los stakeholders o partes de interés.
aquí quise traer como una relación no exhaustiva, quiere decir que aquí se me pueden quedar un sinnúmero de iniciativas, pero quería como mostrar que ahorita cuando nosotros nos referimos a información no financiera, podemos estar hablando de, digamos, como de un popurrí, de un conjunto muy amplio de iniciativas que tienen mucho de bueno, pero también, digamos que en los últimos años también han llevado a que se genere como confusiones, desgastes, costos excesivos también para algunas empresas de implementar o de estar en sintonía con algunas de estas iniciativas. También ha ido trayendo como dificultades en materia del reporte. Es decir, cuando ya se quiere presentar la información no financiera en sintonía con estas iniciativas. Hay unas iniciativas de estas que son de reporte, hay otras que son, digamos, para la adopción de prácticas, pero digamos que en general todas están relacionadas y están como, los que estén familiarizados con los reportes de las compañías, podrán ver que ellas, las empresas cada año, cuando hacen su reporte corporativo, por allá en sus primeras páginas, suelen poner como algunos de estos loguitos, es decir, como cuáles de estos loguitos, o pensemos lo que son como medallas, bueno, con cuáles de estas medallas, de estas iniciativas, estamos inscritos, y por lo tanto, de cuáles son adherentes o en cuáles tienen una buena clasificación. Voy a referirme a algunas de ellas. La del GRI, el GRI es una entidad sin ánimo de lucro que lo que hace es que promueve las buenas prácticas de reportes de sostenibilidad. Es el estándar de reportes de sostenibilidad más utilizado a nivel internacional y en Colombia también. Nosotros tenemos estudios para empresas de Colombia y de Latinoamérica, y en general hemos encontrado que más del 95% de las compañías utilizan este estándar de reporte. Otro estándar de reporte que tiene que ver con información financiera y no financiera es el reporte integrado, un tema que todavía no ha penetrado bastante todavía en las empresas, pero que va en aumento. En Colombia podríamos hablar de que hay alrededor de 20 empresas que en efecto hagan un reporte de esta naturaleza, y que es un reporte que tiene una conexión muy importante con el concepto del valor de la empresa, precisamente porque este estándar promueve que las empresas revelen cuáles son sus estrategias de creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos esta, el Climate Disclosure Standard, la que les decía del Carbon Disclosure. Este es otro estándar, digamos que el del SASB, sería como, entre comillas, una competencia del GRI. Digamos, sería un estándar como el GRI. Este es como más de corriente americana, este es más de corriente europea. Tenemos lo del Pacto Global de Naciones Unidas, con sus principios fundantes, donde las empresas lo que dicen es que son adherentes del Pacto Global y entonces se comprometen con esos principios que tienen las Naciones Unidas. Y como les decía, pues últimamente, desde 2015 para acá, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y lo que nosotros encontramos en las empresas es que las empresas hacen un análisis, después de que hacen su análisis de materialidad, definen con cuáles de esos 17 objetivos, digamos, se inscriben, digamos, el término es priorizan. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros de estos 17 objetivos nos vamos a comprometer más decididamente con 4, 5, 6, 7, los que sean, y empiezan a adelantar estrategias y acciones para favorecer, digamos, con indicadores que favorezcan el cumplimiento de ese objetivo. Por ejemplo, una experiencia que nosotros conocimos el año pasado en la universidad, que estuvieron contándonos su historia, que es muy famosa, es la del Grupo de Éxito, que le apunta al ODS del hambre cero.
Entonces, ellos están jugados, por ejemplo, con ese objetivo, a través de su fundación y demás. Otras empresas le apuntan al del agua, otras al de la vía submarina, etcétera, etcétera. Está la guía ISO 26000 para informes de responsabilidad social corporativa, y en fin, el CEO Water Monday, esta entidad, este World Business Council, que lo que hace es como una especie de ser un monitor global de compañías sobre sus prácticas de responsabilidad. El Dow Jones de Sostenibilidad Index, que es como una especie de calificación que hace una empresa que se llama RobecoSAM, de las mejores prácticas de sostenibilidad de las empresas. Entonces las jerarquiza a nivel internacional. Y por ejemplo, Colombia es el país de Latinoamérica que más empresas tiene ubicadas en este índice, porque hay que decirlo, Colombia, y esto no es por ser regionalista, Colombia es un país que destaca en este tema de prácticas de información no financiera a nivel regional, a nivel de Latinoamérica. Los porqués, bueno, no serán objeto de esta charla, pero pueden ser objeto de sus investigaciones. Pero sobre eso hay bastante evidencia. Y un tema reciente que se viene trabajando es el de los principios para las inversiones responsables. Esto tiene mucha conexión con lo que es un concepto muy actual, que es lo que son las finanzas sostenibles, no sostenibilidad financiera, que es otra cosa, sino las finanzas sostenibles. Y entonces, digamos que eso es un tema, este sí es un tema más emergente, pero en el cual las empresas ahí se van sumando de a poco. En Colombia tenemos dos iniciativas. Está la del IR, que es como que es de la Bolsa de Valores, como de inversionistas responsables, y relación con los inversionistas. Si bien en principio estaba muy centrado en el manejo de la información financiera, pues ha ido y está migrando a incluir, digamos, aspectos no financieros también en ese relacionamiento con las partes de interés. Y hay un tema que es bastante nuevo en Colombia, que es la ley de las sociedades de beneficio de interés colectivo y su decreto reglamentario del año pasado, que básicamente es un primer paso para que en Colombia se empiecen como a regular o hacer obligatorio la presentación de esta información. Por lo pronto, esta ley simplemente es una ley voluntaria que las empresas adoptan si quieren, y lo que pasa es que si la adoptan tienen unos beneficios que están contemplados en la ley y tendrían como una especie de distintivo después de su nombre. Entonces una empresa se llama Lavaplatos SAS y adicional le pone la expresión BIC, que lo que estaría indicando es que es una empresa que tiene unas buenas prácticas ambientales, sociales, de gobierno con sus empleados. Entonces, seguramente aquí me están faltando algunos loguitos, algunas iniciativas, pero es como para que miren que el tema es bastante amplio y que, bueno, unas empresas adhieren a unos o adhieren a otros, acogen unos estándares, acogen otros. Un poco para como matizar esto y cómo va evolucionando esto de la información no financiera, yo les quisiera referenciar al menos dos casos a nivel internacional, que es esta iniciativa que se llama, esta que les señalo acá, se llama el Corporate Reporting Dialogue. Es una iniciativa de estas entidades que lo que busca es como definir unos factores comunes para que las empresas que adhieran a distintas de estas iniciativas no tengan que hacer duplicidad de información, sino que hayan unos criterios más o menos comunes en cada uno de estos estándares de reporte. Entonces, esto es un tema que también es relativamente nuevo. En la página web de esta iniciativa hay unos documentos muy interesantes de estudio sobre los conceptos de materialidad, de reportes, del alcance, en fin, les lo recomiendo. Y otra iniciativa, esta de corte europeo, que es el Stakeholder Reporting Committee, que es de la European Accounting Association, que es de la Asociación Europea de Contabilidad, la segunda más importante después de la AAA de Estados Unidos.
donde precisamente es una iniciativa también que busca estudiar, digamos, todas las tendencias en términos de prácticas de reporte de información no financiera y cómo las compañías pueden alinear esta información con la información financiera precisamente. Y en el campo local, quería comentarles esto es bastante reciente también, una guía que se emitió en julio de este año, julio 2020, se llama Guía para la elaboración de informes ASG, o sea, ambientales, sociales y de gobiernos, ESG, el famoso ESG, para emisores en Colombia. Entonces, esto es un trabajo conjunto, si ven acá los loguitos, entre el GRI, el líder en ese tipo de reportes, y la Bolsa de Valores, donde es un documento que también se los recomiendo, pues con este nombre lo googlean y de una lo encuentran, porque en la parte inicial tiene muy bien explicado como todo el fundamento filosófico del por qué, la necesidad de que las empresas revelen información financiera, eso cómo está conectado con las necesidades de los stakeholders, de los accionistas, y cómo eso se entiende también como una señal de transparencia por parte de las empresas. Entonces, miren que lo que vamos haciendo nosotros en Colombia, pues es irnos sumando, pues como a estos movimientos globales. Ustedes entenderán que, por supuesto, esto, como muchas iniciativas empresariales, empieza en primer medida con las grandes empresas. Y eso está bien, porque ellas lo que hacen después es generar un efecto cascada que lleva a que empresas grandes, pero no las más sonadas de la bolsa, otras medianas, y por qué no las pequeñas, con el tiempo deban ir haciendo, pues, o irse sumando a este tipo de prácticas y también de rendición de cuentas. También hay que decir que el modelo actual de normas del GRI, que es un modelo, es un esquema modular, también facilita la implementación de una manera más sencilla por empresas que no sean tan robustas, porque digamos se puede hacer como por módulos, por tipos de indicadores y no de una forma global. Bueno, esto entonces es como un panorama en torno a la información no financiera. Ahora vamos a hablar como de nuestro segundo tema, pues para después tratar de establecer alguna relación entre ambos conceptos, y es sobre el tema de valoración de empresas. Cuando nosotros hablamos de valoración de empresas, pues podríamos, pues ustedes saben, de esto hay cursos enteros, pero vamos a plantearlo entre empresas cotizadas y no cotizadas. Básicamente, cuando nosotros vamos a valorar una empresa, nosotros lo que estamos evaluando es esto: el potencial de una empresa, o en otros términos, estamos evaluando la continuidad, el largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Es que la gente monta una empresa para que dure, pues, salvo excepciones, toda la vida. Y entonces, cuando vamos a valorar una empresa, pues intentamos, por unos modelos financieros, haciendo uso de matemática financiera, pues intentamos valorar ese largo plazo de la empresa, esa continuidad. De hecho, cuando una empresa no tiene potencial y se va a liquidar, pues sus reglas de medición contable y de valoración cambian. Porque estaríamos en el caso de que una empresa no cumple el principio de negocio en marcha. Entonces, esta es la premisa fundamental de la valoración, bien sea de empresas cotizadas o de empresas no cotizadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si son empresas cotizadas, nosotros todos los días podemos tener, y en tiempo real, una proxy del valor de la empresa. Es decir, nosotros podemos consultar, al menos en la bolsa, cuánto está valiendo. Que ese sea el valor definitivo por el cual se transaría una empresa, eso sí, de eso sí estamos muy lejos, porque igual cuando se va a negociar una compañía, lo normal es que se suela contratar una banca de inversión que haga una valoración y estructure esa operación. Pero por supuesto que para las empresas no cotizadas, nosotros no tenemos información en tiempo real.
Y por eso es que debemos recurrir a unas metodologías que están desarrolladas teóricamente, donde, pues aquí yo traté como de agruparlas y plantear algunos ejemplos. Generalmente la literatura los agrupa en los métodos de balance, los métodos mixtos, los múltiplos, algunos les llaman que los de resultados, bueno, yo lo puse acá como los múltiplos, y los métodos de rentabilidad futura. También es importante que tengamos presente cuando hablamos de valoración de empresas que el único método no son los flujos de caja. Muchos consultores, de pronto también académicos, se casan demasiado con los flujos de caja. Y vamos a ver, es la metodología más utilizada, eso es cierto, pero no es la única. Y nosotros tendríamos que mirar el contexto, el objetivo de la valoración y el tipo de compañía para definir cuál método es más aplicable. Porque, por ejemplo, en muchos casos de fusiones y escisiones entre compañías vinculadas, pues se aplican métodos contables, el método del valor en libros o el método del valor contable ajustado. Entonces, debemos mantener el espectro amplio de los métodos de valoración y no pensar que nuestro muy querido amigo flujo de caja libre es el único método en valoración, sumado a los múltiplos. No. Recuerden, es importante para identificar el método. Lo primero es el objetivo, el tipo de empresa y el alcance. Son tres preguntas que uno hace como de primera mano para decir, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Ahora, poniendo un poquito más esto en contexto, cuando nosotros vamos a evaluar ese potencial de una compañía o la continuidad, pues básicamente nosotros partimos de un histórico que en el lenguaje de valoración se llama el periodo base. Entonces aquí están los históricos y nosotros lo que hacemos es hacerla, por ejemplo, si estuviéramos hablando en el método de los flujos de caja, hacemos unas proyecciones en un horizonte de planeación, es decir, es un futuro, pero es un futuro cercano, y después un futuro un poquito más lejano, de más largo plazo. Este futuro termina recogiendo el potencial de la compañía. Entonces yo aquí le intenté decir como en el futuro más cercano y de más largo plazo. Entonces hay veces que uno hace proyecciones a 5 años, 7 años, y después mediante unas fórmulas financieras, uno determina cuál es el valor de continuidad, es decir, que uno recoge mediante modelos de gradientes, por ejemplo, cuál es el valor a perpetuidad de una compañía. Entonces, yo no voy a entrar acá en tecnicismos, de ecuaciones hoy, de los métodos de valoración, pero lo importante es que entendamos que en la valoración estamos valorando el largo plazo, el potencial de una compañía. Y entonces, quise traerles esta nota, que esto es del manifiesto de Davos, del Foro Económico Mundial de 2019, que se hizo entre diciembre y enero de este año, donde uno de los ejes centrales fue el tema del valor compartido. Entonces me voy a permitir leerlo. Dice, el propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Al crearlo, las empresas no cumplen únicamente con sus accionistas, sino con todos sus stakeholders, empleados, clientes, proveedores, bueno, con todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que este enfoque de valoración que nosotros utilizamos normalmente en términos financieros, ahora le debemos agregar, bueno, y de hace un tiempo para acá, de manera más importante, esa visión ampliada de valor compartido, de orientación a la sostenibilidad, de orientación a los stakeholders. Entonces, este manifiesto es bastante importante y tiene que ver con este tema que también está relacionado con esto, que es todo el tema de creación de valor compartido. Ahora, ya que con esto damos una entrada como a entender esta relación, pues esto tiene que ver claramente con lo que es los procesos de rendición de cuentas de las empresas, entre información financiera, básicamente lo que tiene que ver con los estados financieros y todo lo que está regulado, y la información no financiera, que es lo que usualmente no está regulado, aunque ya comentamos de que en algunas partes está regulada esta información. Y
digamos que en investigación siempre se estudia la relación entre lo financiero y lo no financiero. Algo así como un problema del huevo y la gallina. Es decir, las empresas deben ser primero rentables para ser sostenibles o deben ser sostenibles para poder ser rentables. Ustedes cuando, si se adentran en este tema, van a encontrar que hay artículos de investigación en los dos sentidos, que exploran en este sentido o en este otro. Lo importante es que nosotros entendamos que hay una estrecha relación entre uno y otro y que en general la invitación y las empresas que adoptan esto de verdad es porque incorporan la sostenibilidad como en el ADN de la empresa. Esto es una expresión que uno le puede escuchar a algunos empresarios. La sostenibilidad es parte del ADN de la compañía. Entonces, ¿por qué? Porque lo llevan como un pilar en su estrategia. Esto entonces nos lleva a que, bueno, cuando nosotros queremos explicar el valor de una empresa, esta información es reciente. Miren, si ustedes ven acá, está el año 2020, es un estudio que se hace este monitor sobre activos intangibles, y básicamente esta gráfica lo que nos muestra, es más, esto lo vi este fin de semana, lo que nos muestra, pues, con esta barra de 2020, yo la tenía hasta 2015, y la vi ya con la barra de 2020, donde nos muestra cómo el valor de las 500 principales empresas es explicado cada vez más por los activos intangibles. Léase por activos intangibles no financieros, temas no financieros. Entonces, en el informe que presenta esta entidad sobre este análisis, precisamente, y seguramente ustedes lo han visto en las noticias, que toda la crisis del COVID ha perpetuado esta situación y que, sobre todo, las empresas tecnológicas son las que han salido ganadoras de esta crisis. Y claro, las tecnológicas están basadas principalmente en los intangibles, y entonces por eso explica como que a 2020, el estimado por ahora, indica que cada vez el valor de las empresas está mayormente explicado por aspectos no financieros. Esto pasa en ese tipo de industria, las biotecnológicas, las de servicios en general, pero por supuesto que también en las empresas de manufactura, de comercio, esto también puede pasar. Entonces yo los invito a que revisen este estudio también. Si ustedes quieren descargarlo, llenan un formulario, el correo, y ahí les llega su estudio y lo pueden revisar en detalle. Ahora, un ejemplo coyuntural de esto, de pronto algunos ya lo han visto, es un análisis que salió en mayo sobre la compañía Zoom, precisamente pues la que nos permite hacer esta charla hoy, de cómo Zoom ha ido incrementando su valor, pues porque claro, producto de la pandemia se dispararon las necesidades de licencias y demás, y cómo en una sola compañía que es de tecnología ha llegado a valer más de 7 veces el valor de las 7 principales aerolíneas, o de las 7 de las principales aerolíneas a nivel internacional. Entonces, eso nos muestra que el peso de la información no financiera o del componente no financiero en el valor de las empresas cada vez es mayor. Por supuesto que esto es coyuntural y Dios mediante, cuando nos recuperemos y las aerolíneas vuelvan a sus niveles de operación, es muy probable que esta relación no sea así, pero si nosotros miramos los principales índices bursátiles, pues ahí están las famosas .com que siempre lo encabezan. Entonces, esto también es como una perspectiva importante que nos muestra esa relación entre información financiera y no financiera. Ahora, otra dimensión en torno al uso de la información no financiera, esto está basado en una encuesta que hace EY a inversionistas sobre cómo van considerando el uso de información no financiera para la toma de decisiones. Entonces, este estudio, que es de 2017, muestra cómo cada vez más la línea, ese cuadrito amarillo muestra que cada vez más frecuentemente los inversionistas utilizan información no financiera para la toma de decisiones de inversión, ¿cierto? Decisiones de inversión. De hecho, les voy a contar una historia, no sé, a lo mejor están acá conectadas,
con unas chicas del MBA, estamos iniciando un trabajo de grado, porque una de ellas trabaja en el banco y entonces ella se empezó a inquietar por el tema, precisamente porque en los portafolios de inversión que estructura el banco, los inversionistas cada vez están pidiendo, ella me contaba, es que cada vez los inversionistas están pidiendo que se invierta en compañías que tengan buenas prácticas de ESG o de ASG. Entonces, ella que de pronto está un poquito alejada de la investigación en este campo, pero lo está viviendo en la práctica, bueno, empezamos a conversar y bueno, y ahí vamos pues como en esa formulación. ¿Por qué? Porque es una realidad. Esto no es teórico, esto no es que están los papers de investigación de los profesores que nadie lee, no, en la vida real esto ya se está utilizando y termina siendo criterios de decisión. Aquí, digamos, también de esta encuesta, pues nos muestra las empresas cómo revelan la información, en qué tipo de reportes, y vamos a ver que aquí uno de los aspectos que se plantea como una de las debilidades de la información financiera, perdón, no financiera, es la falta de comparabilidad, que las métricas no son siempre comparables, por lo tanto, esto dificulta, digamos, los análisis entre compañías. Sin embargo, hay medios especializados, como este que les decía, el de Dow Jones, o Merco, o el mismo Bloomberg, o Thomson Reuters, que tienen índices ESG de compañías que, bueno, donde tengamos acceso a esta información, incluso nos es bastante útil en materia de investigación. Entonces esto desde una perspectiva como más práctica de que las empresas y los inversionistas sí vienen utilizando esta información. Ahora, desde una perspectiva un poco más académica, ustedes pueden encontrar toda la literatura que quieran en torno a este paper me gusta bastante porque básicamente establece las relaciones entre los drivers, es decir, entre los inductores de valor de sostenibilidad, pero también financieros, cómo ellos se van interrelacionando para al final crear valor. Es que al final, la idea no es que la empresa no cree valor para los accionistas. Sí, cree valor para los accionistas, pero también para las otras partes de interés. Es decir, usted para que los accionistas ganen, no tiene que acabar con los otros. No, o sea, promueva como un desarrollo integral. Entonces, este modelo de análisis de cómo se interrelacionan digamos, las variables financieras y no financieras para la creación de valor es bastante interesante porque aquí miren que aquí hablamos de aspectos no financieros, la atracción de los clientes, la reputación y la marca, las licencias de operar, el capital intelectual, y por acá se van yendo con las grandes variables financieras que son el crecimiento, el desempeño operativo, las inversiones y el costo de capital. Sin embargo, también aquí está otro esquema, este otro como un mapa conceptual a nivel teórico, en otro artículo de investigación que también les recomiendo, de cómo desde las teorías de la agencia y de la teoría de los stakeholders, se explica cómo cuando las empresas cumplen estos objetivos, es decir, esos objetivos que apuntan a lo no financiero, esto genera unas relaciones y llevan a que finalmente la empresa reduzca el costo del patrimonio y por lo tanto reduzca incremente el valor de la firma. Básicamente, esto es un planteamiento teórico, pues a partir de evidencia que se va encontrando de cómo se dan estas relaciones. De hecho, pues, en el grupo y recientemente el profesor Diego Andrés Correa con unos estudiantes, producto de su trabajo de grado, del pregrado, publicaron un artículo en la revista Administer de AFID que establece esta relación. Cómo las empresas que tienen buenas prácticas de ESG eso incide positivamente en la reducción del costo del patrimonio y si eso es así, pues en mejorar el valor de la empresa. Entonces también a nivel investigativo podemos encontrar estas relaciones. Ahora, otra evidencia teórica que les quería mostrar acá rápidamente, ya se me está acabando el tiempo. Esta búsqueda la hice hoy actualizada como para que la miráramos, buscando en Scopus
desde el año 2015 hasta ahora, artículos que tengan las palabras ESG, Non-Financial Information, ESG o responsabilidad social corporativa, encontramos 12.656 artículos. Es decir, no hemos terminado el 2020 y ya tenemos 24 artículos en revistas de alto impacto que trabajan estas temáticas. Entonces, esto nos muestra que esto es un tema vigente, que tiene interés en que llama la atención en investigación y que se publica. Esa es la buena noticia, de que si nosotros queremos buscar un tema de investigación, acá está. Pero claro, cuando hay tanta publicación sobre un tema, eso también hace que nosotros debamos ser más innovadores, más exhaustivos y poder encontrar esos huequitos, esos puntos donde nosotros digamos, bueno, voy a hacer esta investigación y aquí encuentro un factor diferenciador. Y con esta investigación aporto un poquito a este tema. Entonces, miren que es un tema relevante. Por supuesto que lo podríamos filtrar de muchas maneras con ecuaciones de búsqueda en Scopus, pero bueno, simplemente como para que tuviéramos una idea ahí rápida del asunto. Este sería como, yo no quise traerles como artículos muy académicos, con ecuaciones y demás, pero este es un ejemplo de cómo se plantearía en términos de ecuaciones, modelos explicativos que busquen estudiar cómo estas variables de desempeño no financiero, mírenlas acá, estas variables de desempeño no financiero, de información no financiera, impactan en variables de performance financiero o de valor de la empresa, como algunas de estas medidas, bueno, y adicional otras medidas que se suelen trabajar. Entonces, este sería el enfoque en el cual nosotros queremos mirar cómo las prácticas de información no financiera le pegan a lo financiero. Pero como les decía ahora, huevo en la gallina, podríamos verlo también en el sentido contrario. ¿Listo? Entonces, simplemente como para que tengamos ahí una idea de cosas que ustedes se van a encontrar en los artículos académicos. Bueno, para ir cerrando, pues como 3 ideas, yo creo que con el tema de la información no financiera cada vez es más creciente, las empresas lo van a aplicar más. Si ustedes han visto con esto de la crisis, los llamados a las empresas es a ser más empáticas, a tener, como ser empresas con más corazón, si se quiere. Con más corazón verde por demás por el tema de la sostenibilidad. Y esto suena romántico, pero es que es así. Es entender que si no le apuestan a eso, no van a ser sostenibles en el largo plazo. Es decir, la sostenibilidad financiera va a depender de que las empresas se matriculen seriamente con estas iniciativas. Lo otro es que si bien hay muchos trabajos de investigación y hay, digamos, necesidades en la práctica digamos, que muestran que uno mejora el valor, ¿cierto? Que estas prácticas mejoran el valor de las empresas, es difícil determinar específicamente, como toda la vida lo ha sido, cuál es el aporte de determinada práctica al valor de la empresa. Es decir, cuando uno valora una empresa y uno dice, esta empresa vale 10.000 millones de pesos, y versus en libros vale 3.000, es decir, la diferencia entre 10.000 y 3.000, esos 7.000, está explicado por lo no financiero. Siempre es bastante difícil decir, bueno, es que 1.000 es por esto, 2.000 es por aquello. Eso sigue siendo un reto en el campo de la valoración. Lo ha sido históricamente y lo sigue siendo. Pero hay suficiente evidencia que muestra que esa relación es positiva. Y, como les decía, la relación entre la información no financiera, llámele en español así, ambiental, social y de gobierno, o en inglés, y el valor de la empresa o el performance financiero, es un tema actual. Cada vez va a estar más vigente, tanto a nivel práctico. Entonces, lo que quiere decir es que esto tiene implicaciones prácticas, profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos podríamos dedicar a la consultoría de este tema. De hecho, nosotros hacemos consultoría en esto, ayudando a las empresas a hacer reportes. Hay gente que se dedica a hacer como auditoría de estos reportes que se llama aseguramiento. Entonces,
lo que quiero decirles es que se abren varios frentes de trabajo relacionados con estas temáticas. Y por supuesto también a nivel investigativo. A nivel investigativo, como veíamos ahora, 12.000 artículos, más de 12.000 artículos en los últimos 5 años. Para cerrar, les dejo esta gráfica que está relacionada con los reportes integrados, que básicamente lo que busca, aquí resume cuál es la idea de lo que consiste el reporte integrado como una iniciativa importante para la, digamos, para la preparación de información financiera y no financiera, pero que está muy conectada con el propósito de esta charla, y es que en este estándar de reporte se busca que las empresas informen sobre cómo crean valor en el corto, mediano y largo plazo. Y como dice acá, esto le va a dar un mejor entendimiento de la compañía y de su futuro. Entonces, bueno, eso era lo que quería contarles hoy. Ya quedamos pendientes si hay algún comentario, preguntas, profesor César. Profesor Jaime, ¿me escucha? Sí, señor. Muchísimas gracias por esa presentación, profesor. De verdad que sí. Primero que todo, nuevamente agradecerle por tomarse un tiempo y compartir con nosotros su conocimiento, por estar aquí socializando de esa manera tan interesante como cuenta usted esas historias y contextualiza a nuestra comunidad, a nuestra alma mater, una excelente ilustración en el tema y en principio también para el sector empresarial, no solo para nuestra comunidad del alma mater, sino que son temas que deben realmente llegar y seguramente llegarán a oídos del sector empresarial. Entonces, muchas gracias, profesor, por ese espacio. De verdad que me atrevo a decir que casi que es de las mejores presentaciones que he tenido en el seminario financiero. Gracias. Profesor, incluso, como dice algún conocido, tenemos una ventaja, y es que el video no se cansa de repetir. Entonces tendremos muchos interesados detrás de la virtualidad. Las ventajas de la virtualidad, sí, señor. Antes de que pasemos a escuchar, incluso de pronto si hay algunas preguntas, algunas inquietudes en el chat, alguien quiere de pronto manifestar algo, quisiera también resaltar como algunos apuntes muy importantes de su presentación. Y finalmente, pues, es que se resumen problemas de comparabilidad que abren ventanas de investigación, que se evidencia una fortaleza en Colombia que hay que aprovechar, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente es responsabilidad finalmente de todos, y Colombia tiene mucho potencial en este mercado. Sus propios recursos, pues, lo evidencian, ¿cierto? Mencionaba usted algo también muy interesante ahí sobre los datos del tamaño de los intangibles versus los tangibles y la evolución que han tenido, y se evidencia una tendencia hacia un mundo muy digital. Y que muchos que también me han seguido últimamente saben que hago referencia al tema que he estado siguiendo, que es ese tema de blockchain y esa tendencia. Entonces vale la pena resaltar ahí, lo quería mencionar, porque precisamente esta información no financiera se cuantifica y tiene sus efectos en el mercado. Y hay ejemplo de eso, está el trabajo que quisiera resaltar en este espacio de estos muchachos que estamos asesorando, que están proponiendo un modelo de sistema de comercio de emisiones para bonos de carbono soportado en la tecnología blockchain. Entonces, pues precisamente el mundo va hacia allá. Esto es un asunto pues como que nos atañe a todos. Sí, César, de hecho, pues uno de los temas que está muy relacionado con esto es lo que tiene que ver con el Big Data, analítica de datos en general, porque las empresas pues manejan grandes volúmenes de información, pero al final para los usuarios son tableros muy gráficos, muy visuales, donde se procese todo este tipo de información. De hecho, uno de los trabajos que nosotros estamos realizando ahora también con unos estudiantes de maestría, el profesor Daniel Ceballos y Caterine Calat, es como este tema, pero ya desde el punto de vista de las universidades, y cómo, digamos, cómo pensarnos este tema para canalizar también como con el tema de la analítica de datos para hacer buenos reportes
que resuman lo financiero y lo no financiero. Entonces, por supuesto que está ahí bastante relacionado a todo ese tema de las nuevas tecnologías de información con la rendición de cuentas financiera y no financiera. Muchas gracias, profe. Vamos a leer algunas inquietudes. Por aquí, a ver, Daniel Esteban Arias plantea, es claro que la creación de valor se logra a través de un desarrollo armónico de las diferentes variables que explican de manera directa los diferentes grupos de interés. Es más, este es un argumento reiterativo en las charlas ofrecidas por los diferentes académicos modernos. Pero ¿qué piensa de lo siguiente? Las variables de naturaleza no financiera son determinantes del valor, no por un tema de percepción, sino más bien de resultado. Es decir, y en palabras muy coloquiales, la gestión orientada a otros grupos de interés diferentes al accionista decanta en mejores resultados monetarios, es decir, mayores ingresos y en un análisis pormenorizado en menores flujos de caja y un mayor valor de la compañía. Pues si entendí la pregunta, lo que diría es que esto lo que requiere es métricas, es decir, la evolución, como ha ido evolucionando este tema en los años, es como que ha ido pasando de lo filantrópico a las estrategias, a un concepto de sostenibilidad, y ha pasado también como de la rendición de cuentas, que era como el paisaje, que era como muy descriptivo todo, como muy enunciativo. No, ahora se necesitan indicadores, métricas, que precisamente yo les mencionaba que una de las dificultades y retos es eso, la comparabilidad de las métricas, pero deben haber los famosos KPI en inglés, Key Performance Indicators, que muestren cómo la empresa evalúa esos aspectos críticos. Aspectos críticos, que es lo que en el ámbito de la sostenibilidad se conoce como los temas materiales. De hecho, cuando uno va a hacer un reporte de sostenibilidad de una compañía, lo primero que se debe hacer es un análisis de materialidad para saber los aspectos relevantes de la compañía y, por lo tanto, los indicadores de ese listado, por ejemplo, que tiene una norma como el GRI, que serían aplicables. Y sobre esos podríamos evaluar, no las percepciones, sino sobre esos indicadores de desempeño, la conexión con el valor de las empresas o con el performance financiero. Ahora, ¿qué tenemos disponible nosotros como para indagar esas cosas? Como les decía yo, bases de datos como la de Thomson Reuters o la de Bloomberg tienen indicadores, por cierto, la de Bloomberg, que es ahorita con la que más estamos trabajando, de ambiente social, de gobierno, e incluso los tienen bastante desagregados, también tienen los indicadores agregados con los cuales uno establece esas relaciones. Entonces, cuando uno ya hace modelos explicativos, es decir, modelos econométricos, uno busca mirar, bueno, estas variables, cómo se conectan con esas de performance. Perfecto, profe, muchas gracias. Y hay un anónimo, nos dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿alguno de los métodos de valoración tradicionales o mencionados en la presentación logra incorporar un poco mejor los temas de valor asociado a aspectos no financieros que los demás? Pues, a ver, ninguno específicamente tiene como una medición de lo no financiero. Esto se saca es como por diferencia, Sin embargo, uno podría decir, cuando yo les dije ahora que hay veces, voy a volverles a compartir la pantalla para mostrarles algo. Cuando yo les dije acá en los métodos de valoración que, a ver, bueno, me voy a... Cuando yo les dije, ¿están viendo César, se ve la presentación? Sí, señor, sí, señor. Cuando yo les decía que usualmente la gente habla de flujos y flujos y flujos y ya, y no habla de los otros métodos, cosa que es un error bastante importante en el tema de valoración. Pues, por ejemplo, está pasando por alto los métodos mixtos. Y la gente habla mucho del método de Leva. Uno podría decir que el método de Leva lo puede clasificar en los métodos mixtos. Ahora, ¿cuál es el truco? Los métodos mixtos, que se los recomiendo que lo miren en los libros, en el material de trabajo del profesor Pablo Fernández. Básicamente los métodos mixtos dicen, vea, es que una empresa vale, ¿cuál es el valor de una empresa? El valor de lo tangible
más el valor de lo intangible, o el valor de lo que llaman los españoles el fondo de comercio, el goodwill, el potencial. Entonces, no es que estos métodos, digamos que tengan metodologías, valga la redundancia, para determinar específicamente el valor de lo no financiero, pero su estructura de valor sí visibiliza de una mejor manera qué es lo que corresponde a lo no financiero. Y entonces, en ese orden de ideas, el del EVA también. Porque cuando nosotros aplicamos el EVA como un método de valoración, ya estaríamos en el concepto de valor de mercado agregado, donde básicamente a los activos operacionales se le agrega el potencial medido a través del EVA. Digamos que, entonces, a mi juicio, los mixtos son los que mejor dejarían visualizar eso. Y son muy olvidados en la práctica y en general en la academia. Bien. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Pues, profesor Jaime, muchas gracias nuevamente por este espacio. Creo que queda de pronto alguna inquietud. Sí, vamos a leer la última y con esta ya damos por terminado. La ganancia en participación de los intangibles en el valor de la compañía podría entenderse como un aumento en el MVA, en el Market Value Added. Sí, es precisamente lo que estábamos diciendo de que eso es un tema que cada vez puede ganar más participación para algunos segmentos de empresas, ¿cierto? Básicamente, las empresas que son más innovadoras, que digamos que sobre todo las de servicios mucho, pueden ver ahí un mayor efecto, y por eso yo les recomiendo que revisen este estudio. Como les digo, yo con el dato a 2020 lo vi este fin de semana, y de verdad que es interesante porque hace un análisis que recoge la situación actual de la crisis. Y como sabemos, pues todas esas .com son las que han salido ganadoras de esta situación. Muy bien. Muchas gracias, profesor Jaime. A todos los participantes también, a seguidores, muchas gracias. Estaremos compartiendo la presentación por nuestro canal institucional de la facultad y les estaremos informando sobre próximos seminarios financieros. Profesor Jaime, esperamos tenerlo más seguido en estos espacios. Bueno, no, muchas gracias a todos por estar presentes, y básicamente como que les sirva al menos como de inquietud y de motivación, tanto como era el propósito, pues a nivel práctico y a nivel académico o investigativo. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias.